Este es el video que la iglesia no quiere que veas. Al contrario, este es el video que como sacerdote tengo el deber moral y espiritual de hacer. Esta es la conversación que como iglesia tenemos la obligación de tener, porque la verdad, aunque duela, aunque nos queme, es la única que nos hará libres. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy no voy a hablar de un misterio glorioso ni de una bella tradición. Hoy vamos a hablar de una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar de los escándalos en la iglesia. Quiero hablarte directamente a ti que has sido herido por la iglesia, por un sacerdote, por una religiosa, por un laico, a ti que te sientes traicionado en tu confianza, a ti cuya fe se tambalea al ver el pecado en el mismo lugar donde esperabas encontrar la santidad, a ti que quizás ya te has ido, o estás con un pie fuera preguntándote, ¿cómo puede la iglesia de Cristo ser verdadera si es tan imperfecta? Hoy no voy a darte excusas, no voy a minimizar el pecado. Vamos a mirar la herida de frente y vamos a preguntarle al propio Jesús qué piensa Él de todo esto. Porque la respuesta que Él nos da es, a la vez, devastadora en su realismo y profundamente esperanzadora. La clave para entender este doloroso misterio nos la dio el propio Jesús en una de sus parábolas más importantes, la parábola del trigo y la cizaña, en el capítulo 13 de Mateo. Imagina la escena. Un hombre siembra buena semilla, trigo, en su campo. Pero mientras todos duermen, viene su enemigo y siembra cizaña, una mala hierba que se parece mucho al trigo mientras crece, justo en medio del buen grano. Cuando las plantas crecen, los siervos horrorizados van a ver al amo y le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y el amo responde: un enemigo ha hecho esto. Y aquí viene la pregunta clave de los siervos, nuestra pregunta. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué haríamos nosotros? Arrancarla, por supuesto. Limpiar el campo, purificarlo. Queremos una iglesia pura, perfecta, sin pecadores. Pero la respuesta del amo nos deja perplejos. Él dice: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esta parábola es la revelación de Jesús sobre la naturaleza de su iglesia en la tierra. El campo es el mundo, el sembrador es Él, el trigo son los hijos del reino, y la cizaña, nos dice explícitamente, son los hijos del malo. Jesús mismo nos está diciendo que su iglesia en su fase terrenal no será una comunidad de gente perfecta, será un campo mixto, un lugar donde el trigo y la cizaña crecerán juntos, uno al lado del otro, a veces tan parecidos que será difícil distinguirlos. Y esta mezcla durará hasta el fin de los tiempos, hasta la siega, que es el juicio final. La iglesia no es un invernadero para plantas perfectas, es un campo de batalla donde el bien y el mal conviven, en una tensión misteriosa. Con esta verdad en mente, debemos enfrentar con honestidad los pecados de la iglesia. Y no hay pecado que haya herido más el rostro de Cristo en su iglesia en nuestro tiempo que la terrible crisis de los abusos sexuales por parte del clero y el encubrimiento por parte de algunos obispos. No hay palabras para describir la profundidad de esta traición. Hombres que fueron consagrados para ser iconos de Cristo, el buen pastor, se convirtieron en lobos que devoraron a las ovejas más indefensas. Es un pecado que clama al cielo, y a todas las víctimas, a todos los que han sufrido este horror, la primera y única palabra que la Iglesia puede decir es perdón. Un perdón pedido de rodillas, con lágrimas de vergüenza. Y este no es el único escándalo. A lo largo de 2000 años, la cizaña ha crecido junto al trigo. Hemos tenido papas en el Renacimiento que vivían más como reyes corruptos que como pastores. Hemos tenido la Inquisición, donde se usaron métodos crueles en nombre de la verdad. Hemos tenido cruzadas que se desviaron de su propósito original. Hemos tenido escándalos financieros. El pecado es parte de nuestra historia. Negarlo sería una mentira. Y esto nos lleva a la pregunta del que sufre: ¿cómo puede ser santa una iglesia llena de tanta miseria? Y aquí debemos entender qué significa el artículo del credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La santidad de la iglesia no viene de la santidad moral de sus miembros. Si así fuera, dejaría de ser santa cada vez que yo peco. La santidad de la iglesia es un regalo de su fundador. La iglesia es santa porque su cabeza, Jesucristo, es santo. Es santa porque su alma, el Espíritu Santo, es santo. Es santa porque sus enseñanzas, su doctrina, son santas y nos llevan a la verdad.
Y es santa porque sus sacramentos, especialmente la Eucaristía, son santos y nos comunican la vida misma de Dios, incluso si el ministro que los celebra es un gran pecador. Y la prueba de esta santidad objetiva es que incluso en las épocas más oscuras de la historia, la Iglesia nunca ha dejado de producir el fruto más hermoso, los santos. En la misma época de los papas Borgia, Dios levantó a santos como Felipe Neri. En medio de la corrupción que denunció Lutero, Dios levantó a gigantes como Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila. La santidad de la Iglesia se demuestra en que a pesar de la cizaña, el trigo nunca deja de crecer. Y aquí llegamos al clímax, al argumento más paradójico y para mí más poderoso. La supervivencia de la Iglesia católica no es solo a pesar de sus pecadores. La supervivencia de la Iglesia a causa de sus pecadores es quizás la prueba más contundente de su origen divino. Piénsalo de esta manera. Cualquier institución meramente humana, un imperio, una corporación, un gobierno, que hubiera sido dirigida durante 2000 años con la mezcla de corrupción, incompetencia, luchas internas y escándalos que a veces hemos visto en la Iglesia, se habría derrumbado hace siglos. Se habría desintegrado en 1000 pedazos. La historia es un cementerio, de instituciones mucho más poderosas y mucho mejor gestionadas. El hecho de que esta Iglesia, nuestra Iglesia, no solo sobreviva, sino que continúe siendo la institución más grande sobre la faz de la tierra, que continúe produciendo santos, que continúe gestionando la red de caridad más grande del mundo, y que continúe proclamando con todas sus debilidades las mismas verdades incómodas sobre la vida, la muerte, el matrimonio y la moral que proclamó hace 2 milenios. Eso, amigos míos, no es normal. No se puede explicar con la sociología o la historia. Es un milagro permanente. Es la prueba de que esta barca no es sostenida por la habilidad de sus marineros, muchos de los cuales hemos sido torpes y traidores. Es sostenida por la promesa de su capitán, que nos dijo: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». El pecado en la Iglesia no es una prueba en contra de su divinidad, es la prueba a favor, demuestra que su alma es el Espíritu Santo. En conclusión, ¿qué hacemos con el escándalo? ¿Qué hacemos con el dolor? La respuesta de la fe no es la huida. No es abandonar a nuestra madre porque su rostro está herido y manchado, a menudo por las acciones de sus propios hijos. La respuesta es el amor fiel y la reforma. La Iglesia es, como decían los antiguos, ecclesia semper reformanda, la Iglesia siempre necesitada de reforma, porque nosotros, sus hijos, siempre estamos necesitados de conversión. Nuestra vocación como católicos no es ser espectadores que critican desde la grada, es ser los anticuerpos en el cuerpo de Cristo. Es combatir la cizaña del pecado, primero, en el campo de nuestra propia alma, a través de la oración, el sacrificio y los sacramentos, y luego trabajando por la justicia y la santidad en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en toda la Iglesia. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que dejó la Iglesia por los escándalos? Quizás lo primero es no decir nada, es escuchar, es abrazar su dolor y validarlo, es llorar con ellos, es pedirles perdón en nombre de la Iglesia que los hirió. Y solo después, quizás con mucha delicadeza, podríamos compartirles esta perspectiva. Les diríamos: entiendo tu dolor, pero por favor, no dejes que el pecado de Judas te haga abandonar la mesa de la última cena. No dejes que la traición de los hombres te haga dudar de la fidelidad de Cristo. Él sigue aquí y te necesita. Necesita tu santidad para ayudar a sanar a su esposa herida. Si esta reflexión sobre nuestra Iglesia, santa y pecadora, te ha inspirado a ser parte de su sanación, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la vida de San Francisco de Asís, el hombre que en un tiempo de gran corrupción escuchó a Cristo decirle desde un crucifijo: «Francisco, ve y repara mi Iglesia».